Amigos, esto será épico. Tengo pensado realizar una serie de videos tipo shorts que refutan por completo esta clase de secta satánica que se instauró alrededor del villano Tai Lung, justificando las malas acciones que este realizó. Pero antes de los shorts, creo pertinente realizar un video completo que integre todas las ideas. Ahora bien, tengo entendido que hay un canal de YouTube, o no sé si es un canal de TikTok, que defiende las acciones de Tai Lung y otros villanos, y no he tenido el gusto de ir a visitar esos canales que tanto me mencionan en los comentarios, pero no creo que sea necesario que tenga que ver esos videos, porque el problema no es la opinión de ese youtuber u otro tiktoker o un blogger o lo que sea. El problema no es que cualquiera emita su opinión, para eso estamos nosotros, para abrir el debate. El problema radica en cómo se crean estas especies de olas de odio que defienden la opinión de alguien en específico y no tienen la capacidad de discernir cuál es su propia opinión. ¿No imaginan lo mal que se ven haciendo eso? Parecieran más bien que están metidos en un movimiento religioso casi satánico por falta de criterio propio. ¡Yo no soy pariente del mono! Afortunadamente, en este y en otros espacios que he creado y seguiré creando, hay una comunidad que no siempre está de acuerdo con mis formas de pensar, y eso lo aprecio porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo, el cual es abrir el debate. Ahora bien, en medio de todo esto me encanta porque tengo la oportunidad de activamente restregarles en la cara lo equivocado que están, pero ni siquiera es porque sea mi opinión. Yo les voy a dar datos concretos y voy a basarme en la película, que es básicamente el principio que nos trae hasta este punto. Y además tengo que destacar que ahora que he profundizado en todo lo que tiene que ver con la cultura china y sus formas de pensar, he podido confirmar que si antes tenía una idea de que Tai Lung era un imbécil, pues ahora estoy 100% seguro. Pero no vamos a adelantarnos. Resolvamos la primera pregunta: ¿por qué algunos sienten empatía por Tai Lung? Hay varias razones por las cuales este leopardo de las nieves despierta tantas pasiones, a pesar de sus acciones como villano en la película. Una de las razones podría ser su historia de fondo, que muestra un personaje con habilidades excepcionales que ha sido rechazado y despreciado por los que lo rodean. Tai Lung es un personaje complejo que ha sido criado y entrenado para ser el mejor luchador de Kung Fu, pero no ha recibido el reconocimiento que cree merecer. En pantalla vemos a un Tai Lung presentado por DreamWorks de una manera que lo hace parecer más humano y menos caricaturesco que otros villanos de películas animadas. Tai Lung es un personaje con motivaciones, deseos legítimos, y su historia de fondo lo hace parecer más realista y comprensible. También es un personaje carismático y poderoso que, atrae mucho la atención. Sin embargo, este personaje no sería nada sin su piedra angular, Shifu. El estilo de crianza de Shifu pudo, entre comillas, haber tenido un impacto en las decisiones negativas que Tai Lung tomó en la película. Shifu es un personaje tremendamente estricto y crítico. Lo vimos en la escena del entrenamiento de los 5. Ninguno hizo buen trabajo para él. Con Tai Lung pudo ser algo similar, lo que puede haber aumentado la presión y la frustración del personaje. Shifu crió y entrenó a Tai Lung para ser el mejor luchador de Kung Fu de toda China, y lo hizo porque vio mucho potencial en él. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿esta crianza estricta justifica o transfiere la culpa a Shifu de las acciones violentas y destructivas que tomó el villano? Básicamente podría darles un rotundo no, y aquí tomaremos tres caminos. El primero: Tai Lung tenía la capacidad de elegir sus acciones y, aunque su crianza y entrenamiento pudo haber influido en él, al final él es responsable de sus acciones y decisiones. Y ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera podemos echarle la culpa a que era un muchachito. Al momento en el que Tai Lung la cagó, era un adulto joven aproximadamente de unos 20 años. No podría tener menos edad, porque de lo contrario no tendría sentido postularlo como guerrero dragón ante Oogway. Además, Po tenía aproximadamente 20 años cuando se convirtió en guerrero dragón. Entonces, regresando a Tai Lung, 20 años después que se escapa de la cárcel, sigue siendo un imbécil, pero más viejo. El segundo camino: Shifu es estricto, pero si algo hay que destacar es que consigue resultados. A Tai Lung le hizo quebrar una parranda de huesos, pero lo convirtió en el guerrero más poderoso que jamás haya entrenado. A Tigresa le negó ese componente de cariño que muchas veces ella manifestaba necesitar, pero la convirtió en la más poderosa de los 5 guerreros de toda China. A Po le dio en donde más le dolía, a ese le dio en la madre, porque lo puso a pasar hambre. Probablemente es el peor entrenamiento y tortura de ese panda en toda su vida. Sí.
Sí. y lo convirtió en el guerrero dragón. Shifu indudablemente es estricto, pero no tiene nada que ver con el comportamiento final de Tai Lung. De hecho, es todo lo contrario. Shifu inculcó en la crianza de Tai Lung los valores de la cultura china: armonía, tolerancia, humildad, respeto, protección a los más necesitados y obviamente pues educación. Es claro que Tai Lung se pasó todo eso por los huevos, pero no dejemos cabos sueltos, lo que nos lleva al tercer camino. En varios comentarios hay una certeza de que esto no puede ser cierto y que tal vez Shifu entrenó a Tai Lung solo con los ideales de guerra, matazón y no sé qué chingados más. Bueno, esa suposición o teoría se cae como un castillo de naipes de la siguiente forma. Shifu cuenta con varias características entre las que se destaca el trabajo duro, la constancia y el esfuerzo desmedido para alcanzar sus objetivos. Pero no podemos olvidar que él es el estudiante más destacado de Oogway, por tanto, no es extraño que Shifu tenga las mismas costumbres que su maestro, por supuesto, a su manera, y que vayan más o menos en la misma sintonía. Por tanto, yo no logro ver un escenario en el que Shifu haya criado a Tai Lung sin esos principios de protección a los más necesitados, tolerancia, amor, iluminación, trascendencia, nirvana, etc., todo lo incluido en la cultura china, para después presentar a un psicópata como guerrero dragón frente a Oogway. Lo que pasó es que el amor que tenía Shifu no lo dejaba ver que, bueno, su hijo era un imbécil. Y no de crianza, es un imbécil arrancabigotes de nacimiento. Está en su ADN, está en sus tuétanos. Ahora imagínense defender a capa y espada a semejante pedazo de imbécil. Y si hasta ahora no tienen suficientes razones, pues abróchense el cinturón porque aquí viene lo bueno. ¿Cómo ve la tradición china las acciones de Tai Lung? Bueno, en principio deben abrir su mente porque la cultura china tiene una perspectiva completamente distinta a la de nosotros respecto a este tema. Para la cultura china no necesariamente existen los villanos. Sin embargo, es cierto que la cultura china tiene una perspectiva diferente sobre la moralidad y las acciones humanas. La cultura china enfatiza la idea de que todas las acciones tienen consecuencias y que es importante actuar con sabiduría y considerar el impacto que nuestras acciones tendrán en los demás y en el mundo en general. En este sentido, el karma es importante en la cultura china porque nuestras acciones tienen consecuencias que pueden ser positivas o negativas y que estas consecuencias pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino también a las personas y al mundo que nos rodea. Hay dos grandes corrientes religiosas que toman los escritores de Kung Fu Panda para desarrollar la historia, y es el budismo y el taoísmo. En el budismo, el karma se refiere a la idea de que las acciones de una persona tienen consecuencias en esta vida y en las futuras, y que estas consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo de si las acciones son buenas o malas. Todo lo antes expuesto tiene como conclusión que Tai Lung representa lo opuesto a los valores y principios del Kung Fu y la filosofía taoísta. Su comportamiento violento y destructivo es visto como una violación grave a la armonía y el equilibrio en la cultura china. Y no solo eso, no le importó que las malas acciones que éste realizaría podrían afectar de manera negativa a las personas cercanas, en este caso a Shifu, a su padre, al que lo crió, y también desde luego al mundo. Finalmente quiero dar una conclusión épica para un video épico. Comencemos con Oogway. El Tortugo, básicamente con esto del guerrero dragón, él estaba buscando su sucesor para que desde luego cubra el puesto que él tenía como protector. Ese es el resumen de todo el cuento del guerrero dragón. Cuando vio a Tai Lung y esa clase de imbécil que era, dijo: no, vale, este tipo está loco. Pero Oogway respeta a su estudiante, es decir, respeta a Shifu y el amor que éste siente por su hijo, por lo que no podía decirle directamente en dos porrazos que su hijo era un imbécil. O tal vez sí lo hizo, pero de una manera en la que Shifu no entendió. Esto nos da oportunidad para seguir adelante, en este caso con el guerrero dragón. En todo este video no he hablado de Po, pero vale la pena mencionar que Po intentó una y otra vez hacer reflexionar a Tai Lung. Jugó con las ollitas, que si los fuegos artificiales, peleando por un rollo que sabía que no tenía nada. Luego de revelar que en efecto no había nada ahí en ese rollo, Tai Lung siguió peleando, en este caso con el ataque a los nervios. Tampoco sirve. Bueno, entonces le lanzó un golpe que Po se lo regresa con la misma intensidad, mandándolo a una de las
casas cercanas. En ese momento es en el que Po por fin comienza a pelear con cierta seriedad. Podemos ver como Tai Lung no logra leer sus movimientos y el guerrero dragón es claramente superior, así que Po le da un culazo que lo manda a una de las casas otra vez. Tai Lung sigue peleando. Ya en este sentido, ¿para qué sigues peleando? Bueno, es donde Po lo manda a volar con la barriga. Tai Lung cae y sigue lanzando golpes, no vale. Y de pasapalo le dice gordo al panda, entonces no, ya está bueno. Al fin Po se da cuenta que es un imbécil sin remedio y bueno, le revienta a la madrecita. Cosa que pudo hacer desde el principio si se ponen a ver y lo evitó pues para darle oportunidades. Lo que me lleva a la conclusión de la conclusión. Shifu. Lo dejé último porque creo que es el personaje que merece más reivindicación por encima de los que le echan mierda. Porque muy por encima de que Shifu tal vez hizo mucho énfasis en creer de una manera ciega que Tai Lung era el futuro guerrero dragón a pesar de no ver que realmente era un imbécil, Shifu no cometió un error o fue un mal padre. Él veía a su hijo como el héroe de toda China. ¿Y es que acaso eso no es lo que todos los padres deben hacer? Creer que sus hijos serán los héroes de sus historias. Les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estaba muchachito, yo estudiaba karate y el sensei era el propio cinta negra, ¿saben? Un macho alfa, pelo en el pecho, con un cuerpo así como el de Kong. Todos le teníamos mucha admiración y cariño, pero el sensei era sumamente duro con su hijo. Un hijo que sí, era problemático, se metía en muchos problemas, pero yo en ese momento decía, mierda, o sea, no entiendo por qué es tan duro. De hecho, recuerdo que él era cinta verde y ya tenía el tiempo y la experiencia para ser cinta negra y no se la había ganado. El sensei no se la iba a dar. De hecho, creo que hasta lo degradaron a marrón, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo bien es esa mirada que ellos tenían. Eso no era para nada amoroso. De hecho, esa interacción daba miedo. Bueno, con el pasar de los años, yo me salí de karate y olvidé todo eso, pero muchos años después me encontré con ese mismo muchachito que ya pues era un viejo, con el hijo del sensei. Tuve la oportunidad de hablar con él y entonces la vibra que él me mostró era completamente distinta. En su adultez hablaba de su padre como nosotros veíamos de muchachito al sensei, con mucha admiración y cariño. Lamentablemente el sensei falleció, pero dejó en esta tierra un hijo hecho y derecho con valores y principios, y eso lo logró con una disciplina extrema. Y bueno, finalmente su hijo heredó el dojo y pues es el nuevo sensei. Su padre siempre vio potencial en él y supo que él podría convertirse en el héroe de su historia, y pues así fue. Les voy a dar el mismo consejo que les di en un video previo. No pierdan su tiempo defendiendo a imbéciles. Tampoco sigan ciegamente a nadie. Tengan su propio criterio. Analicen los escenarios y las situaciones. Ese es un consejo de su servidor. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy. Así que será hasta un próximo video.